Así que bueno, acá quiero dar la bienvenida a todas las personas que están en este momento conectadas al YouTube. Y bueno, así empiezo formalmente. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda presentación de miembros académicos de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. La ACAU fue fundada en noviembre de 2019 con el propósito de promover el valor social y cultural de la arquitectura y el urbanismo en la Argentina. Ya cuenta con 20 académicos de número, quienes son distinguidas personalidades de las distintas especialidades de la arquitectura. En abril, durante nuestro encuentro anterior, se presentaron los académicos Fernando Diez y Daniel Silberfaden. Hoy escucharemos las presentaciones de los arquitectos Mario Sabugo y Alberto Varas. Este proceso de presentaciones se estará desarrollando durante todo el año. Están presentes en este encuentro virtual los demás miembros académicos y José Ignacio Míguez, presidente de la ACAU, a quien también le damos la bienvenida. Vamos a comenzar estas presentaciones con la del arquitecto Mario Sabugo. La dinámica que vamos a hacer es similar a la del encuentro anterior. En principio voy a leer yo los currículums de los académicos, tanto del arquitecto Sabugo como del arquitecto Varas, y posteriormente de la lectura van a realizar sus presentaciones. Y vamos a cerrar el evento con unas palabras del presidente de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto José Ignacio Míguez. Así que bueno, comienzo con la lectura del currículum de Mario. Mario Sabugo es arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la misma universidad. Ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana 1989-1992, del Consejo del Plan Urbano Ambiental 2004-2005 y subsecretario de Planeamiento 2006-2007 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular regular de Historia, Arquitectura y Urbanismo de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, y de los seminarios de doctorado en la FADUBA. También dirige proyectos de investigación en el sistema UBAC-CIT y es director del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas Mario J. Busquiazo. Además es consejero directivo por el claustro de profesores, también en la FADUBA. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y más de 300 artículos sobre historia, la arquitectura y la ciudad. Entre ellos los correspondientes a la serie La ciudad y sus sitios, en Clarín, 1982-1989, y la columna Revelaciones en la revista Suma Más desde 1993. Sus últimos libros son Historia Arquitectónica y Urbana de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, 2019, Arquitectura y Ciudad, Imaginarios Fronterizos, Diseño, Buenos Aires, 2017, Metáforas en Pugna, Estudios sobre los imaginarios del habitar, Diseño Buenos Aires 2015, Del barrio al centro, Imaginarios del habitar en las letras del tango rioplatense, editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires 2013. Mario Sabugo ocupa el sitial número 4, Mario J. Busquiazo. Bueno, bienvenido entonces Mario, y estamos acá atentos a tu presentación. Bueno, muchas gracias Cayetana. Bueno, primero que nada quiero hacer una declaración de honra por mi incorporación a esta Academia de Arquitectura y Urbanismo, en la cual, además por feliz coincidencia, como recién se dijo, me toca ocupar el sitial denominado Mario J. Busquiazo, es decir, el fundador del instituto, que es la sede de investigaciones que me ha tocado dirigir en los últimos años. Bueno, esto es la parte personal, pero en cuanto al discurso de presentación académica, lo he titulado Elogio del sentido común, y se refiere a un asunto habitualmente mencionado en múltiples esferas culturales, pero que tal vez no haya traído la debida atención sobre todas sus implicancias y complejidades. En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, la pertinencia de la cuestión está certificada por las reiteradas proposiciones formuladas tanto en discursos de carácter general como proyectuales y didácticos, en particular, orientadas o invitando a la ruptura con el sentido común, postulando que este sería una especie de obstáculo para la innovación y la eficacia de las actuaciones disciplinarias. En algunos casos, el sentido común es una expresión
colocada casi de manera casual, dando por sentado que se explica por sí misma, y en otros casos no hay una mención literal de sentido común, pero se recurre a eufemismos equivalentes, como por ejemplo el de las ideas y hábitos ajenos a las circunstancias, el de las fórmulas remanidas y otras enunciaciones por el estilo. Así las cosas, este discurso pretende poner de manifiesto que la cuestión del sentido común, que es, como ha señalado Clifford Geertz, un problema mayor de la sociedad y del lenguaje, no lo es menos en las cuestiones de la arquitectura y el urbanismo. Las indagaciones acerca del sentido común tienen una extensa trayectoria en la historia de la filosofía y en otras disciplinas humanísticas, sociología, antropología sobre todo, teniendo una significación más antigua y otra más reciente, que es sobre la que nos vamos a enfocar más detenidamente. La más antigua definición en general se atribuye a Aristóteles, que dice que hay, por un lado, objetos sensibles particulares para los cuales basta el empleo de uno de los sentidos, y objetos sensibles comunes para los cuales hace falta varios sentidos combinados. Por ejemplo, en los comestibles, en la percepción de los comestibles intervienen el gusto, la vista y el olfato. Esto sería una especie de sentido común definido muy primitivamente por el filósofo, pero que ya tiene un indicio de algún aspecto que nos va a gustar subrayar, y es el carácter, digamos, totalizante del sentido común, en la medida en que, en principio, abarca todos los aspectos de los objetos e incluso los aspectos prácticos que están vinculados con los objetos. Lo que Aristóteles llamaba la frónesis, y en general suele traducirse como sabiduría práctica. De antigüedad semejante, y para aflojar un poco este discurso, quiero aquí mencionar que también hay un relato que alude irónicamente a esta problemática del sentido común, tan antiguo como lo de Aristóteles, pues aparece en uno de los diálogos platónicos, referido al célebre Tales de Mileto. Abro comillas, en uno de los diálogos platónicos se dice que Tales de Mileto, abro comillas, cuando estudiaba los astros, se cayó en un pozo al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies. Cierro comillas. El sentido inmediato de este cuento remite evidentemente a la figura cómica muy conocida del sabio despistado, pero alberga también un segundo sentido más profundo, por el cual estaría instando a los expertos a que, sin abandonar sus investigaciones, no dejen de lado la vida cotidiana. La sirvienta Tracia, sonriendo ante el tropiezo del filósofo, representa en este cuento el sentido común y más en general la sabiduría popular. Bien, aquella concepción aristotélica del sentido común domina la filosofía, ya dijimos que otros dominios culturales, hasta la edad moderna, aunque ya en tiempos anteriores Santo Tomás y los escolásticos ya habían vislumbrado que el sentido común, el sensus communis, dicho en latín, no es una facultad limitada a la psicología individual, sino más bien un conjunto de certidumbres compartidas entre muchos individuos. Esta connotación social, que es la que más nos va a interesar del sentido común, irá convirtiendo en su interpretación predominante. Y aquí podemos citar a Descartes, Renato, que por otra parte instala la versión francesa del sentido común bajo la expresión bon sens, que en italiano es buon senso, y que en el principio del discurso del método dice, y abro comillas, no hay nada tan repartido en el mundo como el buen sentido, cada cual piensa que lo posee en tan alta proporción que aún aquellas personas más difíciles de contentar, cuando se trata de cualquier otra cosa, se sienten satisfechas
con el que les ha tocado en suerte y por lo general no desean aumentarlo. El primer gran teórico, propiamente dicho, algo posterior a Descartes, del sentido común entendido como elemento fundante y cohesivo de las sociedades fue el pensador napolitano Giambattista Vico, que dice: el sentido común, he abierto comillas, el sentido común es un juicio sin reflexión alguna, comúnmente sentido por todo un pueblo, por toda una nación o por todo el género humano. Avanzaron por este camino abierto por Vico filósofos escoceses como Thomas Wright, que escribió una investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común, y alguno norteamericano como Thomas Paine, que escribió el célebre ensayo El sentido común, editado en Filadelfia, que contribuyó en no poca medida ideológicamente al movimiento independentista, ¿no?, de las colonias norteamericanas. Párrafo aparte, y entrando ya en épocas más recientes, merecen las vinculaciones de grandes filósofos como Kant y Hegel, con la noción de sentido común, que no ignoran, pero que generan en sus respectivos sistemas vinculaciones bastante complejas. Podríamos también establecer un párrafo aparte para las vinculaciones del materialismo histórico. Me refiero con esto al habitualmente conocido como marxismo, que difícilmente pudo estudiar positivamente el sentido común, ya que en general tendió a considerarlo un producto de la alienación. Dentro de esa corriente ideológica, como ha señalado José Nun, que es el autor al cual he seguido en buena medida para esta reseña filosófica, fue Antonio Gramsci el que más se acercó a una exploración concreta del sentido común, aunque sin terminar de desprenderse de una apreciación negativa. En un sentido completamente opuesto, podemos citar a grandes pensadores como Henri Bergson, que directamente ha instado en la evolución creadora a que las disciplinas humanísticas apelen continuamente al sentido común, precisamente para permitirles orientarse en la vida práctica. Abro comillas, dice Bergson: geometría y lógica son rigurosamente aplicables a la materia, allí están en su casa, pueden marchar completamente solas, pero fuera de ese dominio, el razonamiento puro necesita ser vigilado por el buen sentido, que es otra cosa completamente distinta. No podemos dejar de lado la visión de Hannah Arendt, que sobre todo en su libro La condición humana caracteriza el sentido común como el sentido político por excelencia, y sostiene que toda la historia del pensamiento es el escenario de un conflicto continuo entre el sentido común y los pensamientos disciplinarios, que no se debe interpretar como un efecto de la hostilidad de las muchedumbres contra los filósofos. Arendt incluso va más allá, vinculando la cuestión del sentido común, o mejor dicho, la ausencia del sentido común, con la incubación del totalitarismo, que sería precisamente una atmósfera política donde el sentido común ha desaparecido, y cuyo ejemplo por excelencia son las declaraciones de Adolf Eichmann, que ella presenció en Jerusalén en el momento de su juicio, pues esas declaraciones eran completamente alejadas del sentido común. Un gran antropólogo como Clifford Geertz opina que la cuestión del sentido común dista de haber recibido la atención que merece en la antropología, y podemos pensar nosotros en otras disciplinas semejantes. Y por fin me gustaría hacer una breve reseña del pensamiento de Hans-Georg Gadamer, que sostiene que el sentido común tiene un papel muy relevante, sobre todo en la contraposición de métodos entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, entre estas las vinculadas a los asuntos de la historia y del arte. Para Gadamer, la alternativa al método inductivo y predictivo de las ciencias naturales está en su soporte en la Bildung, es decir, la formación, asunto particularmente vinculado a lo didáctico, y por otro lado,
en la cuestión del sentido común. Es decir, la Bildung, a su vez, es decir, la formación tiene que estar apoyada en el sentido común, y Gadamer dice lo mismo que Vico, es decir, el sensus communis es el conjunto de contenidos e interpretaciones, tanto racionales como morales, en que se funda una cultura, con la importante salvedad de que siempre expresa un grupo humano en particular y por lo tanto nunca puede, digamos, subsumirse en una supuesta razón universal, válida para todos los tiempos y todas las culturas. Es decir, el sentido común es particular, local y circunstancial. Como ya deben haber sospechado, mis colegas académicos, dada la paciencia que les agradezco que han asistido a estas disquisiciones, estas mismas tienen el sentido de invitar a una conciliación de las razones y los valores disciplinarios de la arquitectura y del urbanismo con las razones y los valores del sentido común. Para ello, hago las siguientes proposiciones tentativas. Primero, que el sentido común no puede ser tachado de antiguo ni de moderno, puesto que expresa la manera presente de pensar y actuar de una comunidad, que el sentido común es abarcativo, porque no se desentiende de ninguna de las facetas de nuestras disciplinas, sean utilitarias, estéticas, tecnológicas, que el sentido común en la arquitectura y el urbanismo necesariamente debería estar evidenciada por las tipologías y modalidades prácticas que se manifiestan en forma general y permanente en la construcción de los edificios y las ciudades de nuestro medio. Que el sentido común no rechaza la renovación, pero tampoco acepta que la renovación sea justificada por sí misma, que sería ajeno al sentido común el método de imaginar ideas arquitectónicas en forma abstracta para recién a posteriori buscar los sitios y circunstancias para que dichas ideas puedan materializarse, que se hace necesario conciliar el lenguaje de las disciplinas con los lenguajes del sentido común para que puedan dialogar, que la enseñanza y aprendizaje de la disciplina nunca deberían proponerse la eliminación de los saberes preexistentes de los estudiantes, pues en ellos se expresa el sentido común de la sociedad. Y por fin, diríamos que hubo una fugaz experiencia de enseñanza del proyecto aspirada en los años 80 por Tony Díaz en nuestra facultad, donde estas ideas, nos parece, fueron expresadas de un modo que podemos vincular en forma plausible a la vinculación de la disciplina con el sentido común. Cuando se dijo, y abro comillas, sería necesario fundar una didáctica nueva que permite una enseñanza consciente de la arquitectura. Enseñanza que no debe estar basada en la invención de proyectos, sino en el relevamiento, conocimiento y reelaboración de los elementos de la realidad construida. Para redondear este discurso, por fin quiero traer a colación una observación de Benedetto Croce, otro napolitano de nuestro aprecio, como Giambattista Vico, y eso sí, pidiendo a mis interlocutores en este momento que hagan el ejercicio de reemplazar arte, que es la palabra que va a usar Croce, por arquitectura y urbanismo. Croce dice, a la pregunta ¿qué es el arte? Puede responderse bromeando con una broma que no es completamente necia, que el arte es aquello que todos saben lo que es. Y verdaderamente, si no se supiera de algún modo lo que es el arte, no podríamos tampoco formularnos esta pregunta, porque toda pregunta implica siempre una noticia de la cosa preguntada, designada en la pregunta y por ende calificada y conocida. Cosa sobre la cual podemos hacer una experiencia de hecho si nos damos cuenta de las ideas justas y profundas que escuchamos con frecuencia formular con relación al arte por aquellos que no son profesionales de la filosofía y de la teoría, por los laicos, por los artistas poco amigos de razones, por las personas ingenuas y hasta por las gentes del pueblo. Cierro comillas y con eso he terminado y les
agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias, arquitecto Mario Sabugo, por esta presentación. Vamos ahora a seguir con el arquitecto Alberto Varas. Voy a leer el currículum del arquitecto Varas. Alberto Varas es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Un momentito que tengo. Ha sido profesor de proyectos en la maestría de proyecto urbano de la FADU-UBA, profesor del programa de doctorado UBA-FADU y profesor titular consulto de esa universidad entre 2012 y 2019. En 2014 fue profesor visitante de proyecto urbano en la Universidad de Itela. Ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1986-87, y autor del concepto del concurso 20 Ideas para Buenos Aires, en colaboración con la Cooperación Técnica de la Ciudad de Madrid. Fue director del Laboratorio de Arquitectura Metropolitana y Urbanismo de la Universidad de Palermo entre 1995 y 2000. Entre 1995 y 2000 también fue investigador titular del convenio entre las universidades de Harvard, UBA y Palermo para la investigación Buenos Aires 2000. Ha sido conferencista y profesor visitante en instituciones y universidades americanas y europeas, entre ellos la GSD, Graduate School of Design, de la Universidad de Harvard, la Facultad de Arquitectura de San Pablo, la Universidad de Río de Janeiro, el Politécnico de Milán, la Universidad Técnica y Académica de Bellas Artes de Viena, el Ayuntamiento de Madrid, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Desarrolla su actividad profesional en Buenos Aires como titular del estudio Alberto Varas y Asociados Arquitectos. Es autor de numerosas obras y proyectos arquitectónicos y urbanos, públicos y privados, obtenidos por concurso, entre ellos los parques de la ciudad universitaria, el Monumento Nacional a las Víctimas de Terrorismo de Estado, el Auditorio de Buenos Aires, el Auditorio del Centro de Congresos de Mendoza, la urbanización de las playas ferroviarias de Retiro y Liniers, y el Parque de Innovación. Es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad, entre ellos Buenos Aires Metrópolis, 1997, Buenos Aires Ciudad Natural más Artificial, 2000, y Buenos Aires, una trilogía metropolitana, 2006. Obtuvo el premio Conex por su contribución a la arquitectura en el quinquenio 1992-1997. En 1998 obtuvo el premio Vitruvio a la trayectoria, otorgada por el Museo Nacional de Bellas Artes. Recibió el premio a la arquitectura Escase Pau por obras realizadas en 7 oportunidades. En 2017 recibió el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. Su obra ha sido ampliamente difundida y publicada en Argentina e internacionalmente. El arquitecto Alberto Varas ocupa el sitial número 13, Alberto Prebisch. Bienvenido, Alberto, y bueno, adelante. Tienes el micrófono apagado, Tito. Bueno, entonces repito, gracias Cayetana. No, de nada. Bueno, y gracias Mario también por su interesante y polémica presentación, que da ganas de seguirlo y empezar a conversar sobre esta cuestión tan interesante del sentido común y de la obra arquitectónica. Es un verdadero tema fundamental a lo largo de la historia y de la producción de arquitectura. Yo voy a hablar de lo que puedo hablar, de los cambios a lo largo del tiempo. No quiero recordar ya lo extenso de mi actividad profesional, porque son demasiados años. Entonces simplemente quiero decir que voy a hablar sobre la cuestión del experimentalismo y el contexto, es decir, sobre la relación entre la arquitectura y la discontinuidad cultural. Y sobre algunas meditaciones relacionadas con esta cuestión. En primer lugar, para empezar, quiero agradecer la presencia de los colegas que nos acompañan nuevamente esta tarde, y quiero señalar la importancia de esta presencia.
porque refleja el apoyo que recibe y que tanto necesita la consolidación de este proyecto de creación y puesta en marcha de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Y antes de comenzar estas reflexiones, quisiera hacer un reconocimiento y una aclaración. Estas reflexiones están basadas en obras cuya gestación fue compartida en distintas oportunidades con colegas y colaboradores a los que debo mi reconocimiento. Muy especialmente debo ese reconocimiento al querido y recordado arquitecto Jorge Ervin, que junto a mis colegas Jorge Lestar y Miguel Baudisone compartieron conmigo en su momento y durante un largo periodo una prolífica sociedad profesional que produjo las primeras obras e ideas que forman parte de esta presentación. En cuanto a la aclaración, quiero decir que la cita de cada obra o proyecto particular en esta reflexión no tiene otra finalidad que no sea la de evidenciar una forma de proyectar que ha intentado siempre lograr una intensa conexión con los cambios culturales y el pensamiento proyectual que se procesa en la cultura arquitectónica. Todas y cada una de estas arquitecturas han intentado responder en cada momento de su creación no a una vocación formal específica ni a un estilo particular, sino la observación del estado de la disciplina a su capacidad para responder con un lenguaje arquitectónico creativo y consistente a las demandas de la cultura del habitar contemporáneo y a los valores y significados de una sociedad que se ha vuelto intensamente urbana. Es quizá en este sentido que creo que buena parte de esta obra puede ser considerada experimental, al no dar por establecidos los paradigmas consolidados frente a los cambios que plantean los distintos momentos históricos, sino enfocándolos en cambio con preguntas y propuestas que indagan y amplían el patrimonio conceptual y formal de la arquitectura frente a cada nuevo desafío. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para ilustrar apenas estas reflexiones. ¿Algo pasó acá? A ver, Tito, salí y volvés a entrar. No pasa nada, a veces hace cosas misteriosas. ¿Salgo? Sí, yo saldría y volvería a compartir. Bueno, ahí estoy. Primera opción es, a ver, dejar de compartir. No, es que ahora estoy fuera del... A ver. Yo sigo viendo como compartido, me parece, no sé si soy yo sola. Acá dice, dejé de compartir, ahí está. Ahí dejaste de compartir, ahora... Voy a compartir de nuevo. Exacto, me parece que es la mejor opción. Sí. Pero no toma la... ¿Tenés abierto el documento? Algo está tomando de tu pantalla. ¿Tenés abierto el documento? No, estoy en iniciar sesión, iniciar reunión. Ahí estoy de nuevo. Un poquito. Vamos a ver, dame un segundo. Viste que cuando algo, siempre algo puede fallar. Sí. Lo comparto en la cámara, si les parece. Luis, vos lo podés compartir. Entonces, deja de compartir, Tito. Sí, deja de compartir otra vez. Y vemos si lo podemos abrir desde nosotros. Y estamos. Bueno. Y entonces vos nos vas avisando cuando ir cambiando ¿Cómo de... no? Bueno. Luis, lo tenés ahí como para compartir, ¿no? Ahí voy. Buenísimo. A ver ahora. Ahí está.
Bueno, ahora hacemos toda la pantalla y bueno, Claro. acordate que nos tenés que ir avisando. Un segundo. Listo. Ahí está, perfecto. Bueno, les pido disculpas por el incidente, pero la tecnología todo lo puede. Bueno, bien, como le indica esta placa inicial, esta presentación se refiere a la experimentación en arquitectura y a su contexto, es decir, a los cambios en el escenario cultural y en las arquitecturas que los expresan o los provocan. En otras palabras, se refiere a la cuestión de la discontinuidad en la cultura del proyecto, a la compleja experiencia de concebir respuestas proyectuales que se ajusten en el tiempo a los cambiantes escenarios sociales, culturales y tecnológicos que se modifican conceptual y formalmente en periodos cada vez más cortos y los efectos y debates que causan estas transformaciones. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Tito. Se escucha ¿Sí? perfecto, se ve muy bien, así Yo que... escucho muy bien y se ve muy bien también. Bueno, Sí, perfecto. sí, avanza tranquilo. La profundidad de estos cambios, el cambio climático, el avance de las tecnologías de información, la interrelación con un mundo globalizado, la hiperconcentración urbana, la escasez de recursos en gran parte del planeta y la actual aceleración de estos procesos en el tiempo, han creado un fenómeno que es actualmente un síndrome estable que afecta el panorama del proyecto. Nos preguntamos cómo se expresan los síntomas de estos cambios en la ideación y producción de la arquitectura y en las formas de la ciudad contemporánea. Estamos, sin duda, frente a una nueva disrupción en la continuidad cultural a nivel global y local, y por lo tanto, frente a un nuevo episodio de discontinuidad en la cultura del proyecto. Pero vayamos ya para explicarnos a los inicios de nuestra primera experiencia de arquitectos, a las primeras obras, a los primeros años, a las primeras letras. La próxima. Nuestra formación como arquitectos fue un adelanto de lo que sería nuestra vida profesional. Cambios de encuadre frecuentes frente al contenido y la forma del proyecto a lo largo de los años de estudio, experimentación y curiosidad que producía cambios cada 2 de los 6 años de nuestra carrera. Comenzamos así hechizados por el canto de sirenas de la modernidad, la visión de un orden universal en Mies y la promesa de los 5 puntos de Le Corbusier que comprendíamos poco, pero copiábamos mucho, y terminamos bajo la influencia libre y utópica de la arquitectura inglesa, Cedric Price, Stirling, Archigram y luego, en otra etapa, Aalto, Reidy o el constructivismo ruso. Todo muy ecléctico, experimental e inconformista, pero increíblemente formativo. Sin embargo, nuestras primeras obras fueron muy, entre comillas, locales. Una representación de la cultura pop local de la Buenos Aires de los 60. En la librería González Porto, una luminosa marquesina semiesférica de poliéster reforzado impactando sobre la Avenida de Mayo, construida en un astillero. Luego, un depósito industrial construido todo con paredes, techo y cubierta curva, con un solo módulo estructural universal de 1,16 por 1,16, cubierto con losas premoldeadas de muy pequeña sección y de la misma medida. ¿Cuál fue el mensaje entonces? El mensaje fue: universalicemos nuestra experiencia, construyamos para lo efímero, como el local de acrílico incrustado en el edificio neoclásico. Construyamos para lo que pueda ser cambiado, ampliado, demolido, o como las piezas de una máquina, parafraseando al Gideon de la mecanización toma el comando de 1948, ¿quién tomará el comando luego? ¿Quién o qué tomaría el comando? La sustentabilidad quizás, la inteligencia artificial, la descentralización urbana, la movilidad autónoma, pero si todavía no existía ninguna de esas demandas. ¿Y cuál sería entonces el mensaje que hoy ha quedado en pie a más de 30 años de haber sido demolidas esas 2 obras? Quizá simplemente que ellas estén hoy demolidas. Demolidas y desaparecidas hoy quizá como la cultura pop y las tecnologías y los modelos formales y proyectuales que les dieron origen. Veamos ahora el contexto conceptual de una obra de los 70,
signada por el dominio de los sistemas. El próximo, por favor. ¿El próximo? ¿El próximo? Sí, a ver, espera, porque me dice, ahí va. Ahí está. Esta obra asignada por el dominio de los sistemas y la deconstrucción del proceso proyectual. El proyecto del Auditorio de Buenos Aires, obtenido por concurso en 1972, surge como la expresión más acabada de la revisión de las normas conocidas del estilo, entre comillas, moderno, o del concepto, también entre comillas, de obra cerrada. El próximo, por favor. Representa un momento crucial en la búsqueda de actualización del lenguaje arquitectónico que observa la evolución de la experimentación de los lenguajes en la matemática y otras ciencias que se encontraban ya temporalmente a las puertas del lenguaje informático y de las tendencias hacia una mayor abstracción en los procesos creativos e investigativos. Las lecturas por esos años pasaban de los clásicos de la arquitectura moderna, Gideon, Pevsner, Mies y Le Corbusier, a la teoría general de los sistemas, a Christopher Alexander y sus notas sobre la síntesis de la forma, Banham y los Smiths. En el proyecto del auditorio, al ser cambiados los elementos tradicionales del sistema compositivo, entre comillas, muros, pilares, aventanamientos, cubiertas, etc., por otros, entre comillas, unidades funcionales autónomas, nudos, barras circulatorias, torres y barras de conductos técnicos, espacios magmáticos flexibles, etc., se desestructuraba la relación primaria entre forma y significado, tal como fue entendido en la primera mitad del siglo XX. El próximo, por favor. La desarticulación de los materiales proyectuales para recomponerlos bajo una nueva perspectiva seguía así las tendencias en otras disciplinas que aportaban sus novedades a la cultura y la ciencia, otorgándole así a la arquitectura un fuerte rol y presencia en el panorama cultural de la época. Bajo un esquema flexible de soluciones, admitían formalizaciones distintas reemplazaban el relato material, maquinista, funcionalista y figurativo de la forma arquitectónica por otro abstracto, flexible, abierto, enraizado en su procedimiento de producción y en una gama flexible de aplicaciones autónomas. El próximo, por favor. El resultado formal del proyecto resultó así inesperado, poseedor de una gran pregnancia significativa por la impactante expresión de su nuevo lenguaje, que satisfacía la potencia formal e icónica que requiere toda pieza urbana de gran equipamiento cultural. El próximo. Esta forma de pensar el proyecto se extendió a otros casos, esta vez en la trama urbana y dentro de sus normas, pero manteniendo la idea de interacción entre piezas componentes del proyecto diferenciadas. Una estructura independiente expresada en el exterior del volumen por un lado y un curtain wall por detrás de ella en el caso del edificio estuario. Y el próximo, por favor. Una doble fachada, una doméstica y diversa y otra metálica y urbana, diferenciada por forma, color y materialidad en el caso del edificio 25, Coronel Díaz 2521. El próximo, por favor. ¿Qué pasa en la década de los 80? Cuando empieza la década siguiente. Se produce una fuerte mutación orientada por la crítica y la revisión de los principios de la modernidad clásica. Esta dimensión crítica alcanza una enorme influencia y diversidad al poner en evidencia el agotamiento del discurso ortodoxo de un modernismo confiado en un porvenir ideal desmentido por la realidad de las sucesivas crisis de la primera mitad del siglo XX y confirmada luego por las siguientes durante la segunda mitad de ese mismo siglo. La formación académica de nuestra generación, conocida como la generación del 60, siempre fue local e internacional a la vez. Atenta a la crítica y los cambios, nunca dejamos de interesarnos por lo que pasaba en el mundo, ni mucho menos aún por lo que pasaba en nuestra cultura local. Creo que las obras que presento atestiguan esta vocación de cambio, un patrimonio generacional compartido que se inició tempranamente en nuestra vida universitaria. Era claro que para entender a Vilar o a Prebisch había que conocer a Le Corbusier, la Bauhaus y la tradición racionalista. Para entender la obra de Sánchez Lagos y de la Torre o el Comega
había que conocer el eclecticismo moderno y los rascacielos de los estudios neoyorquinos. Por eso también, en materia local y visual, siempre mantuvimos contacto con las obras y los textos que podían interesarnos de donde fuera que provinieran en una conversación con la cultura global. En 1975 se produce la emblemática demolición de los bloques de vivienda modernista del barrio Puyallup en San Luis, Missouri, que según Charles Jenks podía considerarse el comienzo de la demolición conceptual del movimiento moderno. Aunque el evento solo tuvo una repercusión banal, dejó marcada una fecha de inicio de un periodo crítico en la revisión del urbanismo y la arquitectura del movimiento moderno. Ya mucho antes de los 80, en 1966, Aldo Rossi había contribuido a esta revisión desde Europa, reivindicando la calidad de la ciudad europea a través de su memorable texto La arquitectura de la ciudad. La cultura arquitectónica de esos años incluía la desafiante obra norteamericana de Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, junto a la contribución europea de Aldo Rossi y otras influyentes firmas europeas. Ambas obras teóricas pueden ser consideradas las dos reacciones más potentes que impulsaron y dominaron a partir de los 70 el debate sobre la arquitectura y la ciudad frente a la crisis de la visión utópica del proyecto moderno. Rota la conexión entre forma y significado, se inició en ese momento un periodo de apertura y libertad formal en los proyectos. Se trataba de la recuperación del espacio urbano, de la revisión de la concepción tipológica, de nuevas tecnologías y fundamentalmente de un sincretismo entre presente y pasado que, es necesario decirlo, no siempre fue feliz. La próxima imagen, por favor. De estos años datan proyectos como el Dock 8 y Dock 7 en Puerto Madero. La próxima. Que de alguna manera enfrentan otras problemáticas para la producción de la arquitectura, esta vez ligadas, como en el caso del Dock 7, a la reconstrucción y reciclaje de piezas patrimoniales como los antiguos depósitos del puerto, o como es el caso del Dock 8, la próxima por favor, que había sido demolido, a la sujeción del proyecto a tipologías preexistentes normadas por su contexto luego de su desaparición original. A esto me refería cuando hablaba del sincretismo entre presente y pasado. Los dos proyectos estaban ubicados dentro de un proyecto urbano mayor de refuncionalización del antiguo Puerto Madero, cuyas líneas proyectuales se alejaban del modelo urbano de tabula rasa, proponiendo en cambio un diálogo entre nuevos tejidos residenciales, espacios públicos y nuevos sectores parquizados creados sobre el relleno portuario. Al rescatar los valores sostenidos por la crítica basada en el fracaso de los planes modernistas clásicos, estas experiencias introducían la nueva tónica de un primer diálogo complejo entre patrimonio y arquitectura en la gran escala. Estas mismas visiones tuvieron localmente una gran repercusión en las acertadas críticas a la enorme cantidad de proyectos de vivienda social, entre comillas, desurbanizados, construidos en la Argentina a través del FONAVI. En otra escala y dimensión cultural son las mismas que influyeron en la crítica a la falta de escala del espacio público ciudadano de Brasilia, ciudad del automóvil y máximo ejemplo del urbanismo del océano. En Buenos Aires, estos puntos de vista también dieron origen al impulso para recuperar importantes arquitecturas y lugares urbanos patrimoniales, no solo como el Puerto Madero, sino áreas como las playas ferroviarias de Retiro y Liniers, para la creación de nuevos espacios públicos y de tejidos urbanos libres de las restricciones de la trama histórica. El proyecto de recuperación patrimonial del espacio público y las infraestructuras paisajísticas del Puerto Madero, tanto como el reciclaje de los docks 7 y 8 y otros que se realizaron en esa área, son un claro ejemplo de las nuevas perspectivas que surgen en la visión sobre la ciudad y la arquitectura a partir de los 90 y de la tracción que estos cambios ejercieron sobre el ideario de la arquitectura y el urbanismo. La próxima, por favor. Durante la última década del siglo XX, con la realización de ambiciosos proyectos urbanos basados en las nuevas ideas, crece la influencia de la lectura urbana y paisajística
de la ciudad como arquitectura. El que llamamos el factor urbano condiciona las mutaciones de la gran escala, el territorio urbano y el espacio público. El próximo. Coincidiendo con la evolución de este pensamiento conjunto sobre la arquitectura y la ciudad, a fines de la década del 80 se inicia un proceso de revisión de los desactualizados paradigmas vigentes en la relación entre arquitectura, paisaje y ciudad, y se consolida la nueva visión integradora de estas categorías que emergen en las técnicas del proyecto urbano, un concepto estratégico e integrador en la futura relación entre arquitectura y ciudad. El primero y más claro de estos paradigmas cuya vigencia se remonta a los orígenes del pensamiento moderno es el del territorio edénico y el objeto moderno, que en su concepción maquinista y autónoma de la arquitectura afirmaba solo las lógicas propias del objeto arquitectónico que se posa sobre un suelo que confiere carácter edénico. Según este escenario, a diferencia de lo que sucede en la naturaleza contemplativa y ornamental del mundo clásico, el hombre moderno recuperaría su perdido contacto directo con la naturaleza y el suelo que ha sido degradado por el cerrado tejido de la ciudad antigua. Esta concepción, como ya he sabido, forma parte de la disputa histórica entre academicismo y modernidad y es la que ha estado históricamente en la raíz de la nueva y crítica visión de lo, entre comillas, lo natural en la arquitectura, el urbanismo y el paisaje urbano. El próximo. En el marco de la superación de este primer paradigma original surge una segunda construcción conceptual que unifica el modelo de la ciudad contemporánea, definido como un proceso complejo, flexible y oportunista de construcción, reconstrucción, deconstrucción o reciclaje de los grandes componentes de la estructura urbana. Una concepción abierta de la relación entre los tres factores fundantes del proyecto urbano, cuyo sistema integrador es finalmente el paisaje urbano. Se trata del inicio de un modelo proyectual que surge a principios de los 90, capaz de absorber el impacto y las oportunidades que brindan los procesos de obsolescencia total o parcial de las grandes infraestructuras urbanas, de los equipamientos fundacionales, industriales o la movilidad. El próximo. Se refiere también a la creación de suelos disponibles o, entre comillas, artificiales, un requerimiento crítico en las áreas consolidadas de las ciudades contemporáneas, que permitiría satisfacer los nuevos programas del espacio público, las nuevas áreas verdes y los nuevos equipamientos. El próximo. El proyecto de consolidación del borde costero de Ciudad Universitaria, mediante la creación de los dos nuevos parques y el proyecto de urbanización de las playas ferroviarias de Retiro, son el caso de dos proyectos emblemáticos que, el próximo por favor, sumados al de Puerto Madero, expresan el comienzo de la atención puesta sobre la gran escala urbana y sus nuevos paradigmas. 2 puntos. La dimensión del espacio público, la obsolescencia progresiva de las infraestructuras urbanas y una forma nueva de relación con la geografía y la naturaleza. El próximo. Este proceso de construcción, demolición, reciclaje, que podríamos denominar metabolismo urbano, es un proceso característico, de la evolución de la ciudad desde inicios de la década de los 90. El próximo. El surgimiento de esta nueva visión sobre los procesos urbanos cambiantes en el corto plazo ha puesto en evidencia otros complejos problemas. El próximo. Que afronta el futuro desarrollo urbano de Buenos Aires. Se trata, por un lado, de la gestión de las alteraciones en la malla genérica normada, condicionada por su fuerte consolidación, y por otro lado, la gestión del borde costero, única reserva geográfica y paisajística del vacío de gran escala. En la planta urbana de Buenos Aires hay una clara distinción entre la masa urbana genérica, cuya principal característica volumétrica está definida por los códigos y la estructura parcelaria de forma y dimensión de origen colonial, cuya ocupación y forma es generalmente rígida, y por otra parte, el espacio público en el que conviven las infraestructuras públicas,
los equipamientos de gran escala, los parques y jardines públicos, y una cierta cantidad de tierras en estado de abandono o terrenos vagos, producto de transformaciones industriales, mutaciones funcionales o simplemente lugares abandonados por las infraestructuras obsoletas. La dificultad y el interés por el avance de la gestión del borde costero se ve claramente en la creación de los parques de Ciudad Universitaria como suelos artificiales. El próximo, por favor. En cuanto a las intervenciones en la malla urbana, los proyectos de urbanización de las playas ferroviarias de Liniers y el Parque de la Innovación son dos ejemplos de transformación de estructuras recientes de gran escala, ambas con restricciones patrimoniales o normativas ubicadas en lugares de ocupación densa de la malla genérica. El próximo, por favor. Son dos proyectos que claramente reflejan la dificultad de gestión de la trama urbana consolidada. El caso de Liniers es un ejemplo en el que el objeto de la intervención es el proceso de transformación de las grandes infraestructuras del ferrocarril con edificios de valor patrimonial a reconvertir en nuevas tipologías residenciales o de servicios, liberadas de la presión de la trama fundacional y también en espacios públicos de proximidad. Operaciones que incluyen la supresión de la barrera urbanística que ha significado el tendido histórico de las vías y la creación de un anillo verde que rodea y conecta al conjunto con su entorno, contribuyendo así una actuación local también con las necesidades de la estructura global de la ciudad. En el caso del Parque de la Innovación, el próximo, este explora la posibilidad de crear dentro de la malla urbana un microtejido nuevo, el próximo, que modela y actúa como estructura contenedora de nuevos espacios públicos concebidos por fuera de las restrictivas parcelas subdivididas según el anacrónico sistema colonial. El próximo. Estos dos proyectos revelan la complejidad, pero también la necesidad de intervenir en el interior de la trama consolidada de la ciudad y a la vez, como en el caso del Parque de la Innovación, la dificultad de reconstruir un tejido bajo las nuevas condiciones arquitectónicas y urbanas, proveyendo peatonalidad, usos mixtos, creación de áreas verdes, logística inteligente y una mejora general de las condiciones ambientales. Este tipo de proyectos tienen esta doble condición. Son propuestas locales, pero tienen efectos simultáneos sobre el conjunto de la ciudad. Permítame ahora una breve reflexión final. En un mundo como el que vivimos, un mundo de ciudades, con procesos de urbanización acelerada y crisis ambiental y social, cuando crece la complejidad de la vida urbana y su relación con la naturaleza, cuando presenciamos el deterioro de nuestro patrimonio urbano, cuando crece y cambia la demanda de urbanidad y surgen las nuevas formas de movilidad y la necesidad de un espacio público de calidad, cuando cambia la relación entre la arquitectura y los modelos de la vida social y naturaleza de los espacios para la educación, la salud o el trabajo. Cuando todo esto sucede, resulta indudable que este mundo de hoy ya no es el mismo, ni siquiera el del cercano fin del siglo pasado. ¿Podemos acaso usar las mismas herramientas, las mismas ideas que hemos usado hasta aquí? ¿Cuál será el aporte de la nueva arquitectura y el nuevo urbanismo del siglo XXI? Cuando crece el reclamo por la ciudad, el urbanismo y la arquitectura son más necesarios que nunca como para poder darnos el lujo de caer en el pragmatismo, de atender solo las urgencias del corto plazo. El urbanismo y la arquitectura volverán a hacernos pensar en la gran dimensión, en darle forma y albergue a las necesidades de la sociedad, a su perfil de vida social e individual. Es la ciudad, el urbanismo, el nuevo receptáculo de las soluciones. El nuevo receptáculo de las soluciones y de la mejora de la vida de la sociedad. ¿Seremos capaces entonces de dar las respuestas necesarias como arquitectos, como artesanos y pensadores del mundo material en el que vivimos? ¿Estaremos en condiciones de aceptar y responder a esta versión compleja del mundo en el que vivimos, viendo en cada obra una oportunidad, observando críticamente su entorno, cada propuesta, cada arquitectura, cada espacio urbano que surja de nuestra capacidad para producirlo? Nos encontramos frente a la apertura de una nueva época, un momento de ruptura de los paradigmas vigentes que incuba grandes cambios y requiere nuevas lecturas. Soy optimista
a pesar de la situación actual que vivimos. Quiero creer que la capacidad creativa que sostiene nuestra profesión nos permitirá infundir en ella, en nuestras instituciones y en la sociedad un nuevo espíritu fundacional, una nueva visión, unos nuevos objetivos para cuya dilucidación, quizás en este momento de cambios, la creación de la Academia Nacional de Arquitectura pueda ser una modesta contribución. Muchas gracias. Podés cerrar con el próximo. Bueno, a ver, Luis, ¿estás? Ahí está. ¿Ya volví? Sí, ya está, los aplausos silenciosos Les pido muchas disculpas por las dificultades técnicas, pero bueno, tenía que pasar. Igual se solucionó bien. Así que bueno, gracias Alberto Varas por esta presentación de lujo que hemos tenido, y lo mismo al arquitecto Mario Sabugo. Y bueno, ahora sin más vamos a pasar a unas palabras que va a decir el presidente de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto José Ignacio Míguez, que ahí lo veo que ya está con el micrófono abierto. Así que bueno, José Ignacio, buenas tardes y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Cayetana. Buenas tardes a todos los integrantes de la academia que están presentes, a los presentadores, arquitecto Mario Sabugo y Alberto Varas. Ustedes saben que la academia tiene como objetivo promover el valor social y cultural de la arquitectura y el urbanismo. Es con estas presentaciones, como la que acabamos de presenciar, que perdón, porque no entiendo, como que la acabamos con esta presentación o como la acabamos de presenciar, que generan contenidos, generan ideas, generan reflexiones, opiniones, propuestas, proyectos. Son aportes que seguramente serán compartidos y debatidos, enriqueciendo los temas que han expuesto los dos disertantes, ¿no? Entiendo que las exposiciones de Mario Sabugo y de Alberto Varas han aportado además nuevas miradas, nuevas visiones, que entiendo son originales, distintas y valiosas, y que seguramente van a contribuir a prestigiar nuestra disciplina y a poner en valor nuestra arquitectura y nuestro urbanismo. Realmente felicito a los expositores por la calidad y la seriedad de las exposiciones. Y bueno, los invito en el próximo 16 de junio a la tercera presentación que va a realizar la Academia de Arquitectura y Urbanismo, donde van a participar Nani Arias Incoyá y van a participar Enrique García Espil. Y de nuevo les agradezco al público, a los disertantes y a los integrantes de la Academia. Me parece que ha sido una jornada sumamente interesante. Nada más por el momento. Bueno, gracias José Ignacio Míguez por estas palabras de cierre. Ya anunciaste entonces la próxima presentación de académicos. Vamos a tener, como dijimos al principio, todos los meses una nueva presentación consistente en 2 charlas, en 2 presentaciones que van a hacer los académicos hasta llegar a fin de año. Así que bueno, esta cita mensual para los oyentes que están en YouTube escuchándonos y participando, y para los académicos, ya es una cita que podemos tener en las agendas de todos nosotros. Estamos en un momento importante de la profesión, y volver a escuchar a estas personalidades que tienen una trayectoria tan
tan vasta y tan importante, creo que es una oportunidad para todos, ¿no? Así que bueno, con esto cerramos la jornada y la transmisión. Muchísimas gracias a todos, a los académicos que se sumaron hoy, por supuesto a Alberto y a Mario, a José Ignacio y a todo el público que está escuchándonos hoy en YouTube. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Aplauso silencioso.